¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil no es más que la obligación de reparar un daño causado. Por ello, podemos referirnos a nuestro Código Civil en el artículo 1644, el cual establece lo siguiente. El que por acción o omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. Elementos de la responsabilidad civil. El primer elemento es la acción u omisión. Y ahora bien, ¿qué es la acción u omisión? Pues no es más que el comportamiento que da origen a un daño. El segundo elemento es la culpa. Y ahora bien, ¿qué es la culpa? La culpa no es más que la atribución de la responsabilidad a la persona que ocasionó el daño. El tercer elemento de la responsabilidad civil es el daño. ¿Y qué es el daño? El daño es el perjuicio causado a la persona. Por ello, algunos autores, como los profesores Alexander Valencia y Virgilio Trujillo, consideran que el daño es el epicentro de la responsabilidad civil. Como cuarto elemento tenemos el nexo causal o causalidad. ¿Y qué es el nexo causal? No es más que la relación entre el daño causado y la conducta que lo originó. ¿Qué son los desechos hospitalarios? Los desechos hospitalarios no son más que los residuos generados en los establecimientos de salud derivados de las actividades propias que se realizan en aquellos lugares. Clasificación de los desechos hospitalarios. Lo establecido en el Decreto Ley 111 del 23 de junio de 1999 clasifican de la siguiente manera los desechos hospitalarios en Panamá. Como primero tenemos a los desechos comunes. Ahora bien, ¿qué son los desechos comunes? Los desechos comunes son aquellos que no son considerados como peligrosos y son muy similares por su naturaleza a los desechos domésticos. Por ejemplo, podrían ser como restos de comida, papel. Los desechos anatomopatológicos son aquellos en los cuales contienen tejido, restos de sangre, partes del cuerpo humano, restos de animales y otros derivados. Los desechos radioactivos son aquellos en los cuales contienen líquidos, sólidos, gases, los cuales son utilizados también iones radioactivos. Los desechos químicos son todos aquellos los cuales contienen sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables y explosivas también. Los desechos infecciosos son todos aquellos provenientes de salas de aislamiento, de diálisis y de cultivos de laboratorios. Los objetos punzocortantes, tales como jeringuillas, tijeras y materiales quirúrgicos. Desechos farmacéuticos, tales como medicamentos vencidos, medicamentos adulterados y otros demás fármacos que pueden ser utilizados en los diversos establecimientos de salud. Al igual también el decreto ley 111 del 23 de junio de 1998 también establece otra categoría, los cuales se considera como desechos especiales. Y estos pueden ser algunos otros elementos que no están incluidos en este decreto, pero que requieren también un tratamiento especial. Los establecimientos de salud también deben considerar ciertos elementos de protección del personal a la hora de manipular los residuos peligrosos hospitalarios, tales como el delantal, guantes de goma, lentes de protección, mascarillas, que la más recomendada es la N95, botas, también gorros y demás utensilios que también se consideren necesarios debido al tratamiento que se le va a dar a la clasificación del residuo. El proceso de gestión de residuos hospitalarios lleva diversas fases. En la primera fase podemos encontrar que es la generación. La generación no es más que el lugar o el sitio original donde se da el origen del desecho. La segunda fase es la segregación del desecho. Esto consiste en la separación de los residuos y lo cual se va dando debido a su clasificación, así mismo se van separando. Como tercera fase tenemos el almacenamiento inicial o el almacenamiento primario, el cual consiste en el periodo más breve de estadía que va a tener el residuo dentro del hospital. Como cuarta fase tenemos el almacenamiento interno. Esto consiste en que una vez ya separado en la fase de almacenamiento primaria, ya con la fase de almacenamiento interno, pasa a un lugar específico, aislado, dentro del área hospitalaria.
Como quinta fase tenemos el almacenamiento final. Aquí en el almacenamiento final es donde viene entonces la empresa o la entidad encargada de la recolección de aquellos desechos peligrosos y los cuales pues ya se lo llevan. Como bien lo sabemos, existen riesgos biológicos por un mal manejo de los desechos hospitalarios, los cuales nos pueden ocasionar graves problemas de salud de manera totalmente colectiva. Entre las potenciales vías de entrada de los agentes biológicos tenemos la vía respiratoria, que podría ser por la inhalación de aerosoles. La vía digestiva es al ingerir accidentalmente algún tipo de agente o de comida o alimento contaminado por un agente biológico. Y también por la vía sanguínea, por la piel o por mucosa, ya sea por pinchazos, por cortes, por mordeduras o por salpicaduras. En la codificación de residuos por color podemos establecer que en los desechos comunes, pues el color del recipiente es crema y el color de la bolsa es transparente. En los desechos peligrosos tenemos que son los biopatogénicos, los cuales se dividen en infecciosos y patológicos. Tenemos que el color del recipiente es rojo, el color de la bolsa también es rojo y con ello también lleva una etiqueta de riesgo biológico. Los desechos punzocortantes al igual también deben de estar en un recipiente rojo específico y totalmente dedicado solamente para aquellos objetos punzocortantes. Al igual también debe tener la etiqueta de rotulado de riesgo biológico. La otra categoría de punzocortantes, los cuales son derivados de sala de hematología y de quimioterapia, deben estar en un recipiente amarillo con una etiqueta de rotulación de riesgo químico. Como un ejemplo del horario de recolección y de transporte de los residuos hospitalarios, específicamente del Hospital del Niño, podemos observar los tipos de desechos, los cuales se clasifican en peligrosos, no peligrosos y punzocortantes. Los mismos son recogidos de lunes a domingo 4 veces por día, en los siguientes horarios: de 5 a 6 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, de 1 a 2 de la tarde, de 6 a 7 de la noche y de 9 a 10 de la noche. Sabemos que los desechos hospitalarios deben de tener un tratamiento especial y por ende también deben de ser recolectados por agentes externos y por empresas especializadas. Cabe destacar que los desechos comunes sí pueden ser recolectados por la empresa nacional de aseo, sin embargo los desechos peligrosos sí deben de ser dispuestos por una empresa especializada. Dicha empresa especializada debe contar con una serie de características ya que estará transportando cargas peligrosas. Entre ellas podemos mencionar que esta empresa debe tener un plan de contingencia en caso dado de derivarse algún tipo de accidente en el cual puede involucrar a terceras personas y desencadenar algún tipo de riesgo biológico. El artículo 38 del Decreto Ley 111 del 23 de junio de 1999 nos establece que estos tipos de vehículos y de cargas peligrosas deben de estar siendo operados por conductores debidamente capacitados y que conozcan y tengan la experiencia adecuada para el tratamiento y manejo de estos tipos de desechos peligrosos. Estos camiones con cargas peligrosas deben de estar debidamente rotulados e identificados para que las personas sepan que ahí en ese camión se llevan precisamente cargas peligrosas y desechos hospitalarios. Estas empresas encargadas de la recolección de los desechos hospitalarios están obligadas a presentarle un informe trimestral al MINSA y de igual manera también están obligadas a las debidas capacitaciones de su personal. Un punto muy importante a resaltar es que estas empresas encargadas de la recolección de desechos hospitalarios deben de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y con otro seguro por posibles daños que le pueden ocasionar al medio ambiente. Cada operario debe revisar diariamente el vehículo de carga peligrosa y también se debe velar por el mantenimiento adecuado a cada uno de los camiones utilizados. El tipo de licencia requerida para el manejo de cargas peligrosas es la licencia tipo H. Y esto también conlleva a una serie de requisitos, los cuales debe cumplir el conductor, tales como ser mayor de 25 años, pasar una serie de pruebas
y al igual también hacer unos análisis de sangre que demuestren que no consumen ningún tipo de estupefacientes. Vamos a hablar un poco sobre la regulación de los desechos hospitalarios en Panamá. Como primera fuente debemos siempre observar nuestra Constitución, en la cual en el artículo 106 establece que en materia de salud le corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las actividades relacionadas con la regulación y vigilancia en el cumplimiento de las condiciones de salud y de seguridad. Como segunda fuente de regulación tenemos el Decreto Ejecutivo 111 del 23 de junio de 1999, en el cual se establece la gestión y manejo de los desechos sólidos procedentes de los establecimientos de salud. La Ley 41 del 1 de julio de 1998, la cual es la Ley General del Ambiente de la República de Panamá. La Resolución 455 del 2 de junio del 2007, la cual establece el registro para las empresas de recolección y de transporte de los desechos hospitalarios. La Ley 6 del 6 de febrero de 2017, que establece la gestión integrada de los residuos sólidos en las instituciones públicas. La Circular 1072 del 30 de junio de 2016, en la cual el Ministerio de Salud, el MINSA, establece que cada establecimiento de salud será responsable de la gestión completa de sus residuos hospitalarios peligrosos desde la fase de generación hasta su disposición final. Y también las normas y procedimientos internas de cada institución o cada entidad hospitalaria. Ay, ya vengo saliendo de ponerme la vacuna en el hospital. ¡Ay, me corté! Aquí le traigo los resultados. Wow, señorita. De acuerdo a los resultados, le puedo decir que ha sido contagiada con VIH y tiene 5 variantes del COVID. ¡No puede ser! Hablemos sobre los efectos jurídicos de la responsabilidad civil por los desechos hospitalarios. Como acabamos de ver en el ejemplo anterior, hubo un mal manejo en cuanto a la disposición de los desechos hospitalarios y entre los cuales se puede resaltar los siguientes puntos. Que el objeto punzocortante no estaba debidamente depositado, que el color de la bolsa o el cartucho tampoco no era el indicado, no se contaba con los símbolos pertinentes para su debida identificación, la joven resultó infectada y esto le ocasionó muchísimos daños, tanto físicos como morales. Y de igual manera, la joven también, su lucro cesante también se vio afectado, ya que al recibir esta cortadura en su mano, ya no pudo seguir laborando. Ahora bien, una pregunta muy importante que me imagino que todos nos estamos haciendo. ¿Sobre quién recae la responsabilidad civil de acuerdo al ejemplo antes visto? Aquí debemos tener en claro algunos factores, tales como para poder exigir el resarcimiento del daño ocasionado, debemos atribuirle esa responsabilidad a alguien. En el ejemplo anterior vimos que se referían al hospital. En este caso fue un funcionario de aseo el cual hizo una mala disposición de los desechos. En todo caso, al esto ser una entidad pública, la responsabilidad civil recae directamente sobre el Estado. Como basamento legal, puedo mencionar en nuestra Constitución el artículo 206, el numeral 2, y el Código Judicial, el artículo 97, numeral 9. ¿Qué establece nuestra Constitución en el artículo 206, numeral 2? Se establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales las siguientes. En el numeral 2 dice que la jurisdicción contenciosa administrativa respecto de los actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos. En nuestro Código Judicial, en el artículo 97, a las salas terceras le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos. En el numeral 9 encontramos que de las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado y de las restantes entidades públicas en virtud de los daños o perjuicios que se originen, las infracciones en que incurran el ejercicio de sus funciones
o con el pretexto de ejercerlas. Cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo. Ahora bien, ¿y qué procede legalmente aquí? Pues aquí lo que se haría es que se va a la sala tercera de lo contencioso administrativo por una acción de reparación directa por la mala gestión realizada por el funcionario público de la entidad de salud.